Ayer la palabra de Dios nos recordaba una de las frases más fuertes de Jesús que nos dirige a nosotros. Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y yo les compartía, cuando Dios se presenta en nuestras vidas, podemos tomar dos actitudes. Él es fuente inagotable de consuelo. La primera actitud cuando Dios se presenta en nuestras vidas es que me llene de su consuelo. Estoy pasando por una situación difícil, la estoy pasando mal, problemas, dificultades, angustias, sufrimiento, experiencia de muerte. Lléname, Señor, de tu consuelo. Experimentar el consuelo de Dios y nada más. Me voy a casa, me regreso fortalecido por el consuelo que Dios me dio. Ese es un primer nivel del creyente, recibir el consuelo de Dios. Pero luego viene un segundo nivel. ¿Quieres abrazar el camino de la salvación? Es diferente. Ya Dios te llena de consuelo con su sola presencia y te hace sentir muy bien y te da ánimos para seguir en la vida. Pero con eso no se agota la presencia de Dios entre nosotros. Él te invita, si tú quieres, no te obliga. Si tú quieres, puedes abrazar el camino de la salvación. ¿Quieres? ¿O te quieres conformar solamente con el consuelo? Yo creo que si venimos a misa entre semana y estamos aquí buscando vivir la Santa Misa semanal, pues yo considero que es porque queremos seguir a Cristo, porque queremos abrazar el camino de salvación que Él nos ofrece al seguirlo. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Yo les decía el día de ayer, bueno, ya decidimos seguir a Cristo. Y la forma en cómo actualmente nosotros seguimos a Cristo es en el camino de la iglesia. Y la forma en cómo Dios nos sigue dando su consuelo y nos va proporcionando la salvación es a través de los sacramentos. No hay otra forma. Ya que decidimos seguir a Cristo, yo les proponía, vaciémonos de nosotros mismos para dejarnos llenar por el Señor. Renunciar a nosotros mismos es dejar que seamos llenados de la abundancia de la gracia de Dios. Y uno diría, bueno, ya con eso llego a la cumbre de mi vida de fe. Y yo les decía, no, cuidado, porque a veces quienes somos llenados de la gracia de Dios, o sea, ya estamos a un nivel más avanzado. Nos dejamos llenar de la gracia de Dios, pero no la compartimos. ¿Se acuerdan el día de ayer? Nos creemos muchas veces dueños de la gracia que Dios nos da y no la compartimos. Incluso yo afirmaba, el verdadero incrédulo, el verdadero egoísta, es el que no comparte lo que ha recibido de Dios. Y ahí entraba el apóstol Santiago y nos decía, la fe sin obras está muerta. Demostremos con obras nuestra fe. Y mi propuesta es, la forma en cómo yo puedo demostrar que tengo fe es compartiendo lo que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué no compartimos lo que Dios nos da? El rechazo más profundo, el rechazo que nosotros hacemos de Dios, es cuando lo hemos recibido, pero no lo compartimos. No dejamos que los demás se beneficien
de lo que Dios nos ha beneficiado a nosotros. Y eso es todo lo contrario al seguimiento de Cristo. Y no promovemos ni la consolación ni la salvación. Exhortaba yo, seamos cooperadores de la obra de Dios, no seamos bloqueadores de la obra de Dios, porque sucede. Si el incrédulo, el egoísta, el que rechaza a Dios, es el que lo recibe y no lo comparte, pues hay algo peor. Aquel que lo ha recibido y lo comparte de una manera distorsionada. No lo comparte como Dios se lo dio, lo comparte a su modo, lo comparte según sus complacencias, lo comparte según sus criterios y se olvida de los criterios de Dios. A eso la Iglesia le llama la presencia demoníaca. ¿Sí? Porque aparentemente buscamos un bien, porque aparentemente buscamos lo mejor para nosotros, pero nos olvidamos del bien que Dios quiere para nosotros. Recordemos aquel pasaje de la serpiente. La serpiente le propuso a Eva un bien para ella. Dios te dijo que no comieras de ese árbol, pero si comes de ese árbol, no morirás. A veces pensamos ilusoriamente que el demonio trae unos cuernos y una cola y en medio de azufre y te propone cosas malvadas. Y no, el demonio es bueno. El demonio te propone cosas buenas, pero sin Dios. Y cuando te propone las cosas sin tomar en cuenta a Dios, ahí entra lo demoníaco. El mismo Pedro, el pasado jueves en el Evangelio, Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sufra, que sea entregado y que muera, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? Yo quiero el bien para ti, Señor. No quiero que te pase nada malo. Esto no te puede pasar a ti, no lo permita Dios, Señor. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Y ahí es donde viene lo demoníaco. Dios te llena de su presencia, Dios te llena de su gracia, Dios te llena de su amor. Pero cuando abres tu boquita, muchas veces tú no expresas lo que Dios te ha dado a ti, sino expresas lo que sale ¿desde dónde? Desde tus entrañas. Y las cosas de Dios las tergiversas para el bien que quieres tú, no el bien que quiere Dios. Y por eso la primera lectura del apóstol Santiago, precisamente, que nos habla del mal uso de la lengua, porque la lengua es como una llave. Nosotros no concibimos que de una misma llave salga agua limpia y salga agua sucia. No lo concebimos, ¿verdad? Pero sí permitimos que nuestra lengua venga a alabar a Dios a la iglesia y allá afuera imponga sus criterios sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo demoníaco, hermanos.
lo más terrible que podemos hacer con las cosas de Dios. Buscar un bien, pero olvidarnos de Dios. Ahora, el Evangelio nos presenta el pasaje de la transfiguración. Y nuevamente aparece Pedro. Y Pedro le dice al Señor: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. ¿Qué es lo que estaba experimentando Pedro? El consuelo de Dios. Pero ya se había olvidado del seguimiento. Y el mismo evangelista dice: Pedro en realidad no sabía lo que decía. Cuidado. Cuidado, porque también cuando recibimos el consuelo de Dios, nos podemos olvidar de recibirlo según la voluntad de Dios y nos quedamos con un consuelo meramente egoísta para satisfacer mi yo, para satisfacer mi ego, y lo que Dios me propone no me interesa. Es posible que Pedro estuviera viviendo esa situación. Un consuelo egoísta donde dice: qué a gusto estoy aquí, parece que estoy viviendo el paraíso. Estoy viendo a Jesús, estoy viendo a Moisés, estoy viendo a Elías. Se está requete bien aquí. Y Jesús le dice: todavía tenemos que ir a Jerusalén. Y así se nos propone también a nosotros el camino del seguimiento de Cristo. Gozar de su consuelo bajo nuestros propios criterios o gozar de su consuelo bajo los criterios de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nosotros nos convertimos en la regla del seguimiento. Ya no seguimos a Jesús, sino nos estamos siguiendo a nosotros mismos. El demonio toma la obra de Dios, porque así es como trabaja. El demonio toma la obra de Dios y la desfigura. La transfiguración nos muestra la realidad según los ojos de Dios. En cambio, la desfiguración es cuando el demonio toma la obra de Dios y le quita la presencia de Dios. Que no caigamos nosotros en la desfiguración del enemigo, porque nos ofrece un aparente bien, pero al margen de Dios. Y voy un poquito más a fondo. Y una de las formas más eficaces que tiene el demonio para atacar a su iglesia es utilizar a sus miembros que están más adentro y que buscan un bien aparente, pero no respetan la obra de Dios, no respetan la autoridad de la iglesia, no respetan la intermediación de la gracia, sino que buscan alcanzar la realización de lo que ellos consideran justo sin la intervención de Dios. Dice el apóstol Santiago en la lectura de hoy: la lengua es un órgano muy pequeño, un fuego que encierra todo un mundo de maldad, una constante amenaza cargada de veneno mortal. ¿Y saben dónde más yo he oído el daño que hace la lengua en la boca de las personas? Adentro de la iglesia. Contra el Papa. El Papa no sabe cómo recibir la comunión, yo sí sé. El sacerdote no sabe cómo tratarnos, nos debería de tratar de esta manera. Porque una forma de que el demonio trabaja para apartarnos de Dios es que nosotros no querramos la intermediación de Dios. No quiero. ¿Cuántas veces los protestantes dicen: yo no quiero intermediarios? ¿Verdad que así dicen? Yo no quiero intermediarios. Yo me arreglo directamente con Dios.
A mí no me interesa el sacerdote. Yo me confieso directamente con Dios. Yo no tengo por qué ofrecer sacrificios. Yo me sacrifico directamente con Dios. Cuidado. Porque terminamos sin sacramentos, terminamos sin sacerdote. Eso es lo que quiere el enemigo. Y al quitar las mediaciones, la mediación principal que tiene Cristo sobre la tierra es la iglesia. Por eso lo más demoníaco que podemos hacer contra Dios es apartarnos de su iglesia, porque es la iglesia fundada por Cristo. Hablábamos del pasaje de Jesús con Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si quitamos de nuestra vida la intermediación de Dios por medio de la iglesia, ¿saben qué es lo que va a suceder al final? Y es lo que busca el enemigo. Que terminemos anulando al mediador. ¿Y quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús. Yo no necesito de los curas. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito de los sacramentos. Lo demoníaco nos aparta de la iglesia, nos aparta de la mediación, pero sobre todo de la comunión. No se puede comprender a alguien que dice que camina con Cristo y que lo sigue, pero que no está en comunión. Pedro, al estar en la transfiguración, él estaba muy a gusto. Jesús le dice: Pedro, tú estás muy a gusto en la montaña, pero tenemos que bajar, porque vamos a ir a Jerusalén. Porque el Hijo del Hombre tiene que ser maltratado, padecer mucho, ser despreciado. Pedro ahí pudo haber dicho: no, yo estoy bien aquí. ¿A qué voy a Jerusalén? ¿A tener sed? ¿A tener hambre? ¿A que a mí también me persigan? Y Pedro prefirió mantener la comunión con el Señor. Sí, Señor, vamos a que nos maltraten, vamos a que nos desprecien, porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Concluyamos. El verdadero enemigo de la santidad es buscar nuestro propio bien sin la presencia de Dios. ¿Qué puedo concluir? Que nosotros aprendamos a decirle al Señor, como le dijo Pedro en la transfiguración, que nuestra boca haga que broten de ella alabanzas y cosas positivas. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Busquemos el reposo de Dios, busquemos el consuelo de Dios, pero no como yo digo, sino como Dios lo quiere realizar en mí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es lo mismo decir en el monte Tabor: qué bien se está aquí, porque quiero mi propio beneficio, a decir: qué bien se está aquí, porque Dios me ha colocado en este lugar. ¿Verdad que cambia mucho? Estar con Dios no es un bienestar humano. ¿Por qué? Porque habrá pruebas, habrá dificultades. Estamos atravesando la pandemia, la gente se nos muere, pero nosotros estamos con Dios y sabemos que en Él ponemos nuestra esperanza y Él es nuestra fuerza. Que a pesar de todas estas situaciones tan duras y difíciles que estamos viviendo en estos momentos, no nos apartemos del plan de Dios y en medio de tantas dificultades le digamos: Señor, qué bien se está aquí. No por los problemas que tengo, no por las necesidades que me están ahorcando, sino qué bien se está aquí, porque tú estás conmigo. Que así sea.